Hola niños, espero que haya quedado claro con la diapositiva de la clase anterior. Les recuerdo que estuvimos viendo lo que es hecho y opinión para poder entender aún más lo que se va a comenzar a leer, que es el reportaje. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar entonces con las actividades de la cuarta semana, ¿ya? De la unidad 1. Pero en este caso, yo les recuerdo que nosotros, eh, es- o perdón, expuse de que iba a dividir en dos clases. La uno fue de hecho y opinión y esta es, es, es completa sobre lo que es el reportaje. ¿Listo? Así que vamos a comenzar eh, con la explicación de esta presentación. Les vuelvo a recordar que debemos trabajar con el texto del estudiante y con el cuaderno de trabajo. También recordarles que todo lo que aparece con estos símbolos deben escribir y sacar fotografías para evidenciar y enviarlas al correo. Bien, entonces vamos a comenzar. Estudiaremos en esta oportunidad el texto informativo, ¿cierto? Que es el reportaje. Ya vamos a ver la función de la estructura de este texto y la diferencia que presenta con la noticia. ¿Ya? Mucha atención porque te va a servir para la evaluación formativa. El objetivo de aprendizaje, en este caso, es el OA10, ¿ya? Que se refiere a leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar las lecturas literarias realizadas en clase. En este caso, vamos a trabajar con el reportaje. ¿Listo? Comenzamos. El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración y descripción de sucesos o noticias. Los reportajes abordan asuntos variados a temas de actualidad. Entonces, primero, el reportaje es un texto informativo de una noticia. Lo interesante del reportaje es que eh, es una, es una noticia que puede ser de hace mucho tiempo, ¿ya? Que un periodista viene, la toma, le resulta interesante investigarla aún más, profundizarla aún más y escribir un reportaje. Una de las diferencias entre el reportaje y la noticia es que el reportaje se investiga más detalladamente, más profundamente. En cambio, la noticia es actual, por lo tanto, se informa en el momento lo que está pasando. No se investiga aún más, sino que los hechos que son en el momento, se podría decir. Las características del reportaje. Se desarrolla de forma amplia y profunda. Esa es la gran diferencia con la noticia, aparte que es un texto mucho más extendido, más extenso que la noticia. El tema es de interés público, ¿ya? Y no importa si es actual, ¿cierto? O es del pasado. Requiere Eso sí, requiere muchos apoyos visuales. ¿Ya? Un reportaje se puede apoyar con imágenes, con videos, con sonidos. Depende, eso sí, de, del canal que se utilice para exponerlo, para mostrarlo.
Debemos tener en cuenta que el reportaje requiere una investigación exhaustiva y detallada. ¿Qué significa eso? Que la persona que va a realizar un reportaje debe consultar varias fuentes de información para poder tener toda la base de lo que va a reportear, ¿cierto? Debe asistir a los lugares donde sucedieron los hechos. Aparte de tener la información, digamos, de fuentes, pueden ser fuentes escritas, tiene que ir al lugar donde se realizó este hecho para poder confirmar aún más, ¿cierto?, lo que sucedió. Y se apoya también en entrevistas. Ya un reportaje, por lo tanto, puede tener muchas fuentes de información, escritas, ir a lugares, entrevistar a personas, investigar en bibliotecas, eh, en internet. La cosa que entre más información se tenga, más eh, creíble, ¿cierto? Y verdadera será la información del reportaje. Los medios de difusión de un reportaje puede ser el diario, ustedes lo pueden ver acá, un periódico, puede ser la televisión, puede ser una revista científica o de interés, puede ser la radio, como también un medio de difusión puede ser el internet. Los tipos de reportajes, ¿ya? Existen variados tipos. Primero, el reportaje formal, que es similar a la noticia, no incluye opiniones personales, obviamente, porque es un texto informativo. El lenguaje un poco amplio que el de la noticia, existe la posibilidad que al leerlo te puedes dar cuenta de que se va formando bajo una secuencia narrativa, la cual tiene un orden cronológico, o sea, este reportaje tiene un antes, un durante y un después. Acá hay un ejemplo de un reportaje formal. Tenemos también un reportaje de tipo científico, ya que puede desarrollar temas médicos, ecológicos, tecnológicos. También existen reportajes explicativos, más que nada para informar sobre hechos de trascendencia en la opinión pública. Por ejemplo, este que está acá. También hay reportajes de interés humano que investigan la relevancia de la vida o un aspecto de una persona de interés. Por ejemplo, reportajes sobre las celebridades, sobre los cantantes, ¿cierto? Sobre los actores, un personaje o una celebridad que sea interesante, que su vida sea interesante y la persona que lo vaya a reportear eh, pueda hacer que el lector le llame mucho la atención. También existe el reportaje narrativo que describe y habla sobre un suceso como si fuese una historia, por ejemplo, la historia detrás del mito, y el reportaje autobiográfico, ¿cierto? Que la persona que crea el reportaje, que puede ser periodista o reportero, se convierte a sí mismo en el personaje del propio reportaje. Las partes del reportaje. Esta parte es muy importante que ustedes lo tengan claro, porque al momento de solicitarles a ustedes que me realicen un reportaje, es la estructura con la cual este debe venir escrito. Primero tenemos el encabezado,
que en este caso sería el título. Tenemos la entrada del reportaje, tenemos el cuerpo y tenemos el cierre. Si se dan cuenta, se parece mucho a la estructura de una noticia, ¿ya? Vamos a explicar cada elemento de la estructura del reportaje. Primero tenemos el encabezado, que en este caso informa acerca del contenido del reportaje, ¿ya? Me explica de manera atractiva con datos fidedignos acerca de qué se va a tratar el reportaje. Tenemos la entrada, que aquí pretende captar la atención del lector. Este párrafo está especialmente hecho para que a ti te interese lo que vas a leer más adelante. El cuerpo son los párrafos siguientes que desarrollan el tema. Aquí ya se presenta la información que se investigó, ¿ya? Y el cierre del reportaje son las frases finales, ¿cierto? Que deben dejar un buen recuerdo de la lectura. ¿Listo? La síntesis de lo que es un reportaje proviene de una investigación periodística, ¿cierto? Detallada, ¿ya? Profunda. Es más intenso que la noticia y es más extenso también. Amplía la noticia y puede generar otras noticias, ¿ya? Un reportaje puede, ¿cierto?, desarrollar otra noticia, ¿listo? Porque si genera mucho interés, la persona que lo crea va a seguir, ¿cierto?, investigando sobre el mismo. Pertenece al género no literario informativo, que eso es súper importante. Si ustedes, por ejemplo, ven las noticias de Mega, durante la semana, cierto día ellos exponen reportajes. Me explico, en algún momento una noticia hablaba sobre las personas que están en primera línea con respecto al coronavirus, ¿ya? Bueno, se habló de los médicos, de las enfermeras, de los paramédicos, de las personas que trabajan atendiendo, ¿cierto?, las cajeras de los supermercados, los choferes, personas que no han dejado de trabajar desde que comenzó esto. Y se nombraron las personas que recolectan basura. Bueno, se nombran más que nada en la noticia y ahí quedó. Pero durante la semana hicieron un reportaje exclusivamente sobre los recolectores de basura, ¿ya? Y ahí tú podías ver cómo era la vida de un recolector de basura a la hora que se levantaba, cómo recolectaban la basura, cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus miedos, y varias situaciones que tienen que ver con el trabajo de ellos y la importancia que significa el hecho de que ellos lo estén desarrollando para mantener, ¿cierto?, la salud de todos, porque imagínense no existieran los recolectores de basura, las personas que realizan ese trabajo, ¿qué pasaría más con la pandemia? Entonces, si se dan cuenta, ese es un ejemplo de reportaje. Tomaron una parte de una noticia, la investigaron más a fondo y crearon el reportaje. ¿Listo? Les encargo mucho que se pueden observar las noticias, especialmente en Mega, y se van a dar cuenta que incluso cuando comienza el reportaje, colocan ahí reportaje y abajito, ¿cierto? Aparece el título del reportaje. Sería bueno que ustedes lo observaran, ¿ya? Vamos a ver el tema de lo que voy a solicitar. Primero, la escritura de la materia.
¿cierto? Recordarles que cada vez que aparece el lápiz y el celular, el niñito con el lápiz y el celular, ustedes tienen que escribirlo y luego sacar fotografías para mandármelas al correo y así evidenciar que escribieron la materia. Y me acuerdo que en la última clase online que tuvimos, estuvimos trabajando en la lectura comprensiva que aparece en el texto Minaduc, que se trataba de un reportaje titulado Esta chica de 17 años ha superado todos los programas para ir al espacio. Su objetivo, Marte. ¿Ya? Este reportaje se encuentra en las páginas 45 y 51 y quedamos en que ustedes tenían que leerlo en la casa, porque cuando nos volvamos a conectar en las clases por Google Meet, lo vamos a comentar. Así que a leer. La fecha de entrega de la escritura de la materia que se está presentando tanto en la presentación de la clase 1 como en esta presentación que sería la clase 2 sería para el 18 de junio. ¿Listo? Cualquier situación, ustedes me la hacen saber, tanto al WhatsApp, tanto en la clase online que vamos a tener en el Google Meet, o también al correo que les recuerdo es lenguajemindy2020. ¿Listo? Espero que esto les haya servido. Estoy comenzando con estas grabaciones, así que pido las disculpas por algunas palabras que me pude haber equivocado o alguna situación que tiene que ver con el video, ¿ya? Recuerden que los quiero harto, cuídense, tengan paciencia porque vamos a salir de esta con mucha fe y mucha obediencia, eso sí, y disciplina. ¿Listo? Cuídense. Nos vemos en otra oportunidad. Adiós.